Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar de nuestra cuarentena productiva VJ, una iniciativa por parte de la responsabilidad social de nuestra Universidad Benito Juárez de México desde su facultad de posgrados, a nivel de maestrías y doctorados 100% virtuales. Soy Paulina Leiva Casas y para mí un honor saludarlos desde Bogotá, Colombia, y agradecerles que me permitan ser su anfitriona, estar esta noche en sus casas para que podamos hablar y reflexionar en torno a diferentes temas que nos puedan dar herramientas para seguir fortaleciendo nuestras habilidades humanas y nuestras competencias sociales con miras a que podamos construir ese mundo que nos espera después de la pandemia. Y por supuesto, también saber que en medio de tanta situación adversa que se nos presentó con esta emergencia sanitaria a nivel mundial, podemos encontrar oportunidades como las que vamos a tratar esta noche. Los objetivos de desarrollo sostenible para rediseñar la empresa. Justamente de esto es lo que nos va a hablar nuestro experto invitado esta noche, quien nos dice, no esperemos a que todo vuelva a la normalidad, porque este punto en el que quedaron nuestras rutinas seguramente ya no exista más. Nos toca vivir un cambio de paradigma de la humanidad, del sistema económico, de gestión y el rol de los gobiernos y principalmente de nuestras relaciones diarias. Mejor, peor, aún no lo sabemos, simplemente será diferente. Para ello, nos invita a conocer sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y cómo aplicarlos como eje de gestión en el trabajo y en la vida diaria, porque la salida de esta crisis será mediante el desarrollo sostenible y la economía circular. ¿Qué son los ODS? Los ODS como eje de gestión empresarial es una metodología de localización y adaptación local de objetivos, metas e indicadores. ¿Cómo aplicarlos en la empresa? Eso será de lo que hablaremos para llegar a los planes del 2030. Es así como le damos la bienvenida al licenciado Martín Dápelo, argentino, profesional con desarrollo de negocios a nivel internacional, emprendedor de proyectos sustentables. Es licenciado en comercio exterior con posgrado en energías renovables y profesional acreditado en Green Real Estate, Green Building Council en Argentina. Miembro de la comisión directiva de CADER, Cámara Argentina de Energías Renovables. También es promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y consultor de la Ciudad Posible y socio fundador de ON Networking Business, empresa dedicada a proyectos de energía renovable y eficiencia energética, además de planes de acción climática. Para nosotros, la Universidad Benito Juárez, es un honor, un privilegio y un gusto darle la bienvenida esta noche a nuestra cuarentena productiva VJ al licenciado Martín Dápelo, quien nos acompañará esta noche desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Martín. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Paulina. Muchísimas gracias a la Universidad Benito Juárez y muchísimas gracias a todos los asistentes que están desde sus casas compartiendo este ciclo de cuarentena productiva. Y la verdad que en este momento tan difícil para todas las empresas, emprendedores, para mí es un placer poder aportar mi granito de arena y brindarle las herramientas para que sus negocios puedan resurgir de esta pandemia, de esta crisis mundial, que esta pausa obligada que tenemos que hacer en nuestras empresas sirva para planificar nuevos rumbos, y esos rumbos tienen que ser los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, durante todo el webinar, los temas que vamos a tratar, para entender los ODS tenemos que analizar qué nos trajo hasta este punto, ¿no? O sea, cómo llegamos hasta acá y en qué situación estamos, que bueno, si no se hubiera destrozado el planeta no lo tendríamos que arreglar. Ahora nosotros somos la primera generación en sufrir los efectos del cambio climático y tal vez la única que pueda hacer algo al respecto, porque si no después ya será tarde. Entonces primero vamos a hacer un resumen de contexto y después vamos a llegar a la aplicación puntual para cada una de las empresas. Y lo importante es que van a ver que durante toda la charla los ODS sirven para pequeños emprendedores, empresas pyme o empresas
grandes, o sea, los ODS son transversales y los podemos aplicar todos, no tienen un grado de dificultad y se adaptan al tamaño de nuestras empresas. Entonces, bueno, digamos, hoy como coyuntura es imposible no comenzar hablando de la pandemia, ¿no? Del problema que tenemos hoy con el coronavirus. Y mucho se habla en las noticias, vemos todo el tiempo lo que viene atrás de la pandemia, que es la crisis económica. Y bueno, a mí me gustó esta caricatura de un artista canadiense, McKay. Cuando la vi en redes sociales, dije que bueno, me gustó la ironía con la que él decía, bueno, criticaba a los gobiernos que decía, bueno, lavémonos las manos, que va a estar todo bien sin ver lo que era esa ola que venía a arrasarnos, que era la pandemia, y que atrás viene una ola más grande que es la de la recesión económica a nivel mundial, pero yo dije, acá le está faltando algo a este dibujo, y le hice una intervención, ¿no? Y bueno, sí, lo que está faltando es la ola del cambio climático, que es mucho más grande que la del coronavirus, es mucho más grande que una recesión, y la verdad que para el cambio climático no va a haber cuarentena que nos pueda resguardar cuando llegue, si llega los efectos son irreversibles. Entonces, aquí nos situamos en un punto donde las decisiones que se tomen hoy, ahora, en los próximos meses, le van a dar forma al mundo en los próximos años. Acá lo importante es que como sociedad tenemos que exigir a los políticos de turno que estén a la altura de las circunstancias, eh, porque digamos, ¿qué nos está enseñando la crisis del coronavirus? Que el problema no es el virus, que el problema es la falta de infraestructura de los sistemas de salud, que podríamos haber estado preparados si se planificaba de otra forma. Bueno, con el cambio climático es lo mismo. Todos los estudios que vamos a ir viendo, las distintas cuestiones que les voy mostrando, ya nos dicen lo que va a pasar y no nos estamos preparando. Y mientras más tardemos en prepararnos, el costo cuando lleguen los efectos van a ser mucho más altos. Entonces, la invitación es transitar durante esta hora este camino de cómo nos incorporamos a ser parte del cambio, ¿no? Parte activa de este cambio que necesitamos como sociedad y como seres humanos. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá, no? ¿Por qué estamos hoy teniendo que hablar de un futuro sostenible, que el modelo actual es inviable? Y cuando analizamos por qué llegamos hasta acá, es prácticamente el crecimiento de la población. Si tomamos en cuenta los datos que existen sobre cómo se fue poblando la Tierra, digamos, recién con la llegada de la agricultura logró que la población crezca y llegue a los 170 millones más o menos para el año 1. Después, y pensemos que más o menos hasta el 1800, o sea, necesitamos 100.000 años la humanidad para llegar a los 1.000 millones de habitantes. Y después, solo en 200 años para crecer a los 7.500 millones que somos hoy. Entonces, si hoy somos 7.500 millones y vemos cómo creció, cómo fue el salto cuántico de esa curva, tenemos que entender qué pasó en esos 200 años. O sea, ¿no? Y ver qué es lo que va a seguir pasando de acá en adelante, a donde se estima que para el 2100 seamos en el mundo 11.000 millones de personas. Y acá el problema no es que vamos a ser muchos, el problema es que el modelo de desarrollo y el modelo de consumo, que la receta que estamos usando hasta ahora, ya está demostrado que no sirve más, que hay que cambiarla, ¿no? Entonces, cuando analizamos estos últimos 200 años, nos encontramos que están las revoluciones industriales, obviamente. La primera revolución industrial con la maquinaria a vapor, los ferrocarriles que permitieron que se dispersen las ciudades, que crezcan las grandes ciudades. La segunda revolución industrial de la producción en masa, digamos, las grandes mega empresas. La tercera con la llegada de la tecnología, y la cuarta, que es la que estamos transitando ahora, que luego vamos a ver en qué consiste y cómo nos tenemos que adaptar a esa cuarta revolución industrial,
Entonces, claro, la revolución industrial, obviamente que fueron buenas porque permitieron el desarrollo de la economía, permitieron el crecimiento, la tecnología, el avance de la medicina, creció la esperanza de vida, bueno, y la población se empezó a multiplicar de una manera inédita en la historia. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, veamos que una revolución es algo que está, una revuelta, algo agitado, es algo que está en caos, algo desordenado. Significa que se rompen límites, que hay cambios sustanciales y que todo pasa a ser diferente hasta como se conocía en ese momento. Fijémonos que en una revolución industrial hay una revolución demográfica, porque, por ejemplo, en el momento que nacieron las empresas, todos migraron hacia las grandes ciudades, la revolución agrícola porque se necesitaba producir más alimentos, pero también, o sea, todo eso que pasa en una revolución, que una revolución significa que estamos incómodos con algo. O sea, entonces, ¿qué pasaba en las revoluciones industriales? Por ejemplo, el nacimiento de derechos, ¿no? O sea, hace unos días, el 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajador, y el Día del Trabajador se conmemora porque en el año 1886 los trabajadores de Chicago, que era donde fue la cuna de la segunda revolución industrial, hicieron una huelga que tuvo consecuencias con muertes. Eh, entonces es en memoria de esos trabajadores, ¿no? Que pelearon por esos derechos, que estaban incómodos con la explotación. ¿Qué se explotaba en ese momento? Se explotaba la mano del hombre, la mano de obra del hombre, se explotaba al hombre como recurso. Y esa fue la revolución del nacimiento de esos derechos. También fíjense hasta dónde llega la transformación, que las escuelas, como nosotros las conocemos, los modelos pedagógicos, los que aplicamos hasta prácticamente en la actualidad, surgen en esa época. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener mano de obra calificada, estandarizada, para que puedan cumplir horarios en empresas. Entonces, el modelo de educación que se aplicó siempre va acompañando al contexto político, económico y social que necesita, ¿no? La coyuntura. Entonces, ¿no les parece, digamos, que en este momento que estamos, en esta coyuntura, no tenemos hoy todos los componentes y todo todos los condimentos en la receta, porque estamos en las puertas de una nueva revolución? Yo creo que sí, pero una revolución diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia de la anterior, ¿qué es lo que está siendo explotado ahora? La tierra, los recursos. O sea, en la anterior era explotado el hombre y ahora estamos explotando los recursos de la tierra. Y ahí les cuento el concepto del Overshoot Day. El Overshoot Day se calcula año tras año y significa la fecha que habremos usado la cantidad de recursos renovables y servicios que el planeta puede absorber y regenerar en un año. O sea, llevado a un ejemplo individual, sería decir, de que pongamos en una caja el dinero que tenemos para vivir un año. Bueno, en 2019 el Overshoot Day fue el 29 de julio. O sea que al 29 de julio hagamos de cuenta que nos gastamos todo lo que teníamos para vivir durante ese año. ¿Qué haríamos, digamos, en un caso individual? Se saca un préstamo, se pide plata prestada, un familiar, un amigo. Bueno, a la tierra no le podemos pedir prestado. O sea, nos estamos gastando antes el recurso y lo que tomamos de más es lo que le estamos robando a las próximas generaciones, porque son recursos que no se regeneran. Entonces, cuando analizamos los últimos 50 años, vemos que el Overshoot Day cada día es más temprano, o sea, ahora fue el 29 de julio y seguramente si no hacemos nada, los próximos años va a ser en junio y cada vez más rápido nos gastamos los recursos. Y eso quiere decir que estamos necesitando prácticamente 2 planetas al año para vivir. Ahora, durante la curva, ustedes pueden ver que hay algunas depresiones y que decimos, bueno, esos años fuimos más ecológicos. No, en esos años hubo crisis, principalmente generadas en Estados Unidos como primera potencia mundial, fueron crisis económicas de Estados Unidos que afectaron al resto del mundo y que bajaron la actividad industrial a nivel mundial. Entonces, seguramente, en 2020, veamos en este gráfico, 2020-2021, una bajada
porque va a afectar la crisis. Y eso no significa, no nos tenemos que poner contentos y decir, uy, qué bueno, bajaron los indicadores. No, bajaron los indicadores y ya sabemos por qué. O sea, ¿no? Entonces, ahora les quiero mostrar un pequeño video de un artista que se llama Steve Katz, que refleja con la más cruda ironía la visión del hombre como especie y lo que estamos haciendo con el planeta. Véanlo, dura unos minutos. Bueno, es, es fuerte, ¿no? O sea, la verdad que es para reflexionar esa mirada y la verdad que realmente cuando uno lo analiza en números es lo que estamos haciendo con el planeta, digamos, refleja lo que venimos haciendo en los últimos 200 años. Y también en este punto no podemos dejar de hablar de lo que es la concentración económica, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en lo que son la industria de la alimentación en el mundo, digamos que son 10 empresas que manejan el mercado, que eligen lo que comemos y que manejan el mercado de la alimentación mundial, y así hay en todos los rubros de la industria, ¿no? Grandes holdings de empresas que tuercen las leyes a su favor, obteniendo permisos de explotación de recursos que no debería ser, y también
lo que genera de esos grandes holdings, los grandes grupos económicos, la concentración de la riqueza y la mala distribución, ¿no? Cuando hablábamos al principio de que tenemos 7.500 millones de personas en el mundo y que solamente 34 millones tienen más riqueza, acumulan más riqueza que todo el resto del planeta, y evidentemente estos 200 años las cosas no se estuvieron haciendo bien. Entonces van a ver luego cuando hablamos de la implementación de los ODS que repite muchísimas veces el tema de comprar a empresas locales, la industria regional, apoyar a las pymes, apoyar a los emprendedores, porque este modelo evidentemente no nos lleva a buen puerto, con lo cual tenemos que tiene que haber muchas pequeñas empresas, pero de calidad, y muchas pequeñas empresas que sean sostenibles, no que siempre las pequeñas empresas tengan esos vaivenes, que viene una crisis, viene un viento, viene un tornado y las hace desaparecer, ¿no? Que las pequeñas empresas, el 90% de las pequeñas empresas desaparecen entre los 5 primeros años y solamente quedan las grandes empresas. Así que digamos, bueno, hoy estamos en un punto de quiebre con todo esto que vemos de los antecedentes de las distintas revoluciones, y llegó el momento, ¿sí? Bueno, es el momento de decir basta, de decir que la sociedad exige cambios, y el punto de quiebre viene de mano de los jóvenes de esta era se han criado con muchísima más información, muchísimo más estímulo que los de años atrás, pero igualmente siempre, en todas las revoluciones, siempre fueron encabezadas por los grupos de jóvenes, ¿no? Que sienten esa incomodidad de lo que el modelo nos está brindando y la necesidad de cambiarlo. Y aquí, bueno, les quiero contar una experiencia que tuvimos la oportunidad en el año 2017 junto con mi socio Gustavo, Non-Networking. Estuvimos con Jacqueline Kramer, que fue ministra de Medio Ambiente de Holanda entre los años 2007 y 2010, directora del Centro de Sustentabilidad de la Universidad de Utrecht. Ahora es la directora de Economía Circular del Amsterdam Economic Board, y fue una de las impulsoras en la ONU, en el Acuerdo de Copenhague en 2009, sobre el Tratado Internacional donde los países europeos se comprometían a bajar las emisiones al 2020 y al 2050, ¿no? Y ella es una persona que ha sido una luchadora del medio ambiente desde hace muchísimos años, cuando hablar de medio ambiente, digamos, no era común, y ella en distintos papers y estudios que realiza, tiene esta teoría que es un triángulo que está conformado por el gobierno, por las empresas y por las personas, y que entre las tres partes se interactúa y siempre está la discusión o las distintas opiniones de quién es el que apalanca estas transformaciones y estos cambios. Si es el gobierno, cuando impone una ley nueva, si son las empresas porque sacan un producto o detectan un mercado, o si son las personas. Y en esta era de la información, de las redes sociales, el poder está en las personas. El punto de palanca que nos va a generar el salto de plano está en las personas, y en las personas mediante la educación, porque las personas con educación que sepan de qué es lo que tienen que exigir, van a poder elegir a qué empresas le compran. Y las empresas tienen que ser elegibles por sus planes de sustentabilidad. No nos puede dar lo mismo comprar un atún enlatado de una empresa que depreda los mares, o comprar a una empresa que tiene planes de sustentabilidad y si tiene un impacto nos está explicando cómo está regenerando ese impacto o cómo lo está compensando. A su vez, esas empresas le van a exigir a los gobiernos, o sea, que hacer el lobby necesario para que hagan el marco normativo. El gobierno también tiene que estar a la altura, los gobiernos de esta era tienen que estar a la altura y a la velocidad de los cambios. O sea, no sé, en el resto de los países de Latinoamérica que nos están mirando, por ejemplo, el caso de Uber, pero acá en Argentina
digamos, llegó Uber y la legislación todavía no sabe qué hacer, si Uber es legal, si no es legal, y el cambio ya está, o sea, no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, la política tiene que ir a esa velocidad, ¿no? Entonces, ella remarca constantemente que el cambio es en las personas, educando a las personas y haciendo que las personas tengan el poder de elegir. Si todos nosotros somos conscientes de lo que elegimos, vamos a lograr que las empresas tengan que generar esos productos que nos satisfagan. Si no, no hay que comprar, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de contaminación y la necesidad de resetear el planeta, fíjense en esta imagen que nos muestra a la izquierda lo que era los alrededores de la ciudad de Beijing en China con la contaminación y los niveles de emisiones. Fijémonos, esa nube es dióxido de nitrógeno, que durante la cuarentena prácticamente desaparece, y ahora que volvió la actividad en China, vuelve a aparecer. Entonces, no necesitamos más pruebas para ver que el modelo de desarrollo actual contamina. Ya están todos los estudios hechos, ya tenemos, digamos, todos los pasos que hay que hacer. Entonces acá lo importante es decir, vamos a tener otra oportunidad para frenar el planeta literalmente como la tenemos ahora en los próximos 5 o 10 años, no creo. O sea, es una oportunidad única de mostrar que realmente se puede cambiar y que se tiene que cambiar. Porque además si esperamos 10 años, llegamos al 2030 sin cumplir el objetivo de emisiones, de reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y va a subir la temperatura del planeta y esos daños son irreversibles. Entonces, el momento, digamos, queda clarísimo que es ahora. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, no? O sea, ahí es donde, viendo toda esta información, nos tenemos que parar y decir, bueno, ¿qué hacemos? No hacemos nada y solamente se trabaja a reglamento con lo mínimo indispensable. Hacemos solamente lo que nos conviene y lo que es rentable para nuestra empresa. Hacer lo políticamente correcto, digamos, de decir la parte que nos toca y cambio solamente para reducir algún impacto. Decidir no hacer daño, que es que mi empresa sea de impacto cero, porque obviamente todos, o sea, todos los seres humanos generamos un impacto en lo que consumimos, entonces decidimos no hacer impacto o ya decidimos lo máximo que podemos hacer, que es la regeneración, no solo tener el impacto cero, sino que de nuestro lugar regenerar esos recursos que vimos en el Overshoot Day, que nos tomamos de las generaciones futuras y que no nos corresponden a nosotros. Entonces, que los tenemos que regenerar. Ahí entra el concepto de economía circular, ¿no? O sea, la economía circular es la respuesta, es la salida a la economía lineal del capitalismo que se basaba en extraer los recursos, producir, usar y tirar. Bueno, la economía circular arranca, digamos, desde que el diseño del producto tiene que estar estudiado, que sea amigable con los recursos que obtenemos, todo el proceso productivo, logístico, de toda nuestra cadena de valor tiene que estar analizada, y en el caso que se genere algún residuo, tiene que ser un residuo tratado, cuidado y que con el menor impacto posible, pero siempre con las premisas de reducir, reutilizar, reciclar, repensar, rediseñar, refabricar, reparar y redistribuir. Entonces, nos encontramos ante este cambio de paradigma, ¿no? O sea, sí o sí es tiempo de cambiar. Ahora, la duda es si todavía estamos a tiempo. Y bueno, la verdad que sí, estamos hablando de este tema, todos ustedes y yo creemos que sí, que estamos a tiempo. Y lo tenemos que creer y tenemos que profesar con todos y invitar a distintos empresarios, amigos, a sumarse al desarrollo sostenible porque estamos a tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos, no? O sea, porque decimos, bueno, ok, tenemos que hacer todo esto. Tenemos que cambiar nuestro modelo de negocios o adaptarlo, repensarlo.
¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos como caja de herramientas, todos los recursos que tenemos hoy son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantean en 2012 y se establecen en 2015 con el Pacto de París. Su antecesor eran los Objetivos del Milenio, ¿no?, que estuvieron vigentes desde el 2000 al año 2015. Se diferencian de los Objetivos del Milenio porque primero que plantea la necesidad de ser sostenible en el tiempo, de que este modelo lineal actual no sirve más y que tenemos que desarrollar un modelo que sea sostenible en el tiempo para toda la humanidad. Plantea más equidad porque los objetivos del milenio eran por promedio si no identificaba poblaciones vulnerables pequeñas. Es universal porque antes los objetivos del milenio eran solo para países en desarrollo y los ODS son para todos los países del mundo. Firmaron 193 países, y el alcance porque antes eran 8 los objetivos del milenio y ahora son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo están conformados? Bueno, firmaron 193 países la adhesión, que son los 17 objetivos, que tienen 169 metas con 231 indicadores globales, ¿no? Y luego después eso se abre a indicadores nacionales. Lo importante que tienen los ODS es que tienen la necesidad de que sean trabajados y abordados de forma colaborativa y coordinados a nivel internacional, y basado en 3 enfoques, ¿no? La inclusión social, la protección ambiental y el crecimiento económico, pero el crecimiento económico sostenible y bien distribuido, no lo que veíamos antes, ¿no?, de los grandes grupos. Y si bien los objetivos de desarrollo sostenible son de adhesión de los países, no son obligatorios, no pone metas obligatorias, sino que cada país trabaja en su localización y en adaptación y pone las metas. Lo que los ODS nos invitan a las empresas privadas a trabajar conjuntamente, digamos. Los ODS no son una cosa que es nada más de aplicación para los gobiernos. O sea, la responsabilidad de los cambios para la Agenda 2030 es compartida por todos, por los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Para nosotros, para el sector empresario, tiene que ser la oportunidad para involucrarnos en la construcción de una sociedad más justa, integral y sustentable. Bueno, y el Estado tiene que articular los medios, ¿no?, para poder trabajar. Ahí, recuerden que cuando hablábamos de los ODM, los ODS son objetivos globales para todo el mundo, pero con acciones locales. O sea que lo que hacemos nosotros en nuestra empresa, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, afecta al cumplimiento de los ODS en todo el mundo. Estos son los 17 objetivos, ¿no? O sea que cuando hablábamos de derechos y que nacen los nuevos derechos luego de las revoluciones industriales, bueno, los ODS están considerados como los nuevos 17 derechos básicos de la humanidad. Entonces, estos son los nuevos derechos que nacen con esto, ¿no? Porque estamos, o sea, ¿de qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa los recursos que nos estamos tomando del planeta, cómo estamos creciendo como humanidad con todas las diferencias, sectores vulnerables, con un montón de gente que ahora vamos a ir viendo los indicadores en pobreza extrema. Bueno, estos son los 17 derechos básicos de la humanidad con los cuales tenemos que mirar hacia la Agenda 2030. Y, digamos, lo separamos en 5 elementos esenciales, o sea, en hacer alianza global, como decíamos, en proteger el planeta, las personas, la prosperidad y la paz. Entonces, lo que hay que entender que los ODS no son una moda o no son las aplicaciones de responsabilidad social y empresaria mostrado de manera más moderna. O sea, esto es completamente integral, es otro concepto, es
transversal, integral, de hacia adentro y hacia afuera de la empresa, ¿no? No son solamente acciones. Y lo importante es que en los primeros estudios de aplicación de los ODS, lo que vemos es que las empresas hacen solo una mera descripción de actividades que hacen o que tratan de adaptar acciones de RCE, las tratan de decir, bueno, a ver en dónde encaja y bueno, y como hacemos tal cosa, lo ponemos en este ODS y no es así. Ahora vamos a ver cómo implementarlo, cómo tenemos que relevar nuestra información y qué ODS aplicar. Para ello, digamos, la información que tenemos pública son los distintos manuales de adaptación. O sea, como les dije antes, los ODS son objetivos globales, pero que los adaptamos a cada realidad. Y esto es importantísimo, o sea el tamaño que sea de empresa que tengan, o sea, los ODS se aplican a nivel multinacional, se aplican en pymes, se aplican en emprendimientos personales, y después vamos a ver que los podemos aplicar hasta en nuestras casas. Entonces, y lo importante es que todas las herramientas las tenemos. Acá siempre lo que trabajamos con las empresas, con nuestros clientes, que estas herramientas es importante saberlas interpretar y tener la ayuda del consultor externo, porque prácticamente los directores de las empresas están con la mirada muy sesgada en el día a día y no les permite lograr una visión integral de todo el problema y ver de qué manera aplicar todos estos trabajos, ¿no? Estos son los pasos, por ejemplo, en la metodología de localización y adaptación a nivel gubernamental, y vamos a ver que para nuestras empresas es muy similar. Las metas indicadores, como si bien uno cuando ve los objetivos parecen ser abstractos, la verdad que no lo son. Cada objetivo tiene, aquí les muestro el de energía renovable, digamos que es en uno de los campos donde nosotros desarrollamos también nuestros proyectos, y que las metas son concretas, los indicadores, y de esos indicadores son los que después se realizan todos los planes de acción y los podemos medir y ver realmente cómo estamos avanzando y a dónde estábamos. Entonces, vamos ya directamente a cómo los aplicamos en nuestras empresas. Y acá es mirarlo como oportunidad. A veces, cuando nos juntamos con un empresario para implementar los ODS en sus empresas, lo primero que nos preguntan, estando en el día a día, nos dicen, bueno, ¿y cuánto me cuesta ser sustentable? ¿Cómo es esto de la sustentabilidad? Y la verdad que nosotros le decimos, mira, hoy no te tenés que fijar en el precio, porque no son tareas elevadas, sino que es primero una oportunidad para ser mejor. O sea, es la oportunidad como empresa para ser mejor, como personas para ser mejores, y los ahorros y los beneficios que te trae trabajar alineado con los objetivos de desarrollo sostenible van a ser muy superadores a la inversión que necesitamos para adaptar nuestras empresas. Y acá es muy importante trabajar sobre la diferencia entre costo e inversión, que ustedes no lo vean, que implementar los ODS en sus empresas es un costo, sino que es una inversión. Y es una inversión, ¿por qué es una inversión? Porque miren todas las oportunidades que nos traen aparejados aplicar los ODS. Nos da el acceso a nuevos mercados, porque ahora vamos a ver cómo está cambiando el modelo mental del consumidor. Obviamente que nos da ahorro de costos, porque si tenemos que hacer mediciones y ser más eficientes y optimizar los recursos que utilizamos, vamos a gastar menos electricidad, vamos a gastar en nuestros vehículos menos combustibles, vamos a gastar menos agua, vamos a gastar menos gas. Nos permite generar alianzas con otros actores y empresas más grandes. Esto es lo que les decía hoy, la realidad es que muchas empresas ya están trabajando con los ODS, y ahora vamos a ver cómo las empresas buscan que a lo largo de su cadena de valor todos sus proveedores estén alineados con la misma estrategia. Entonces, si uno es una pequeña empresa y está trabajando con los ODS, es mucho más elegible como empresa para ser proveedor
de una empresa más grande. Se pueden lograr también contratos con el sector público, porque hoy desde el Estado también están exigiendo en muchos países que las empresas tengan distintos niveles de certificaciones que estén acordes con la sustentabilidad. Obviamente que va a mejorar la reputación y la confianza de la marca, digamos, va a mejorar la imagen de la empresa en general, y nos vamos a adelantar a normativas, porque como les decía, los gobiernos a veces mover toda esa estructura tarda muchísimo más, se presenta un proyecto de ley en los congresos, se vota, queda para el año que viene, se modifica, y tal vez el problema ya está pasando, y decimos, no, no vamos a hacer nada hasta que no cambie la ley. Y cuando cambie la ley, nos agarra desprevenidos, y ahí estar adelantados, fíjense cómo nos relacionamos de vuelta por arrancar el círculo y volver al acceso a los nuevos mercados, porque si supongamos que nuestra competencia no está haciendo nada y nosotros estamos adelantados en materia normativa, cuando la normativa se promulga efectivamente, nosotros no tenemos que hacer nada porque ya estamos trabajando, nuestro personal ya tiene la experiencia y nuestra competencia se tiene que adaptar. Y la adaptación a último momento le cuesta más caro y lo saca de plano, lo saca del mercado. Y nosotros podemos ganar esos clientes. Y bueno, y para empezar, un concepto fundamental es el compromiso del CEO, ¿no? O sea, el director de la empresa tiene que estar 100% comprometido y convencido de que este es el camino, porque tiene que construir el soporte para los ODS, tiene que incorporar los ODS a las estrategias de las empresas, impulsar el sistema financiero para inversión sostenible a largo plazo, tiene que impulsar la transformación, trabajar con todo el personal para difundir los ODS a nivel interno, con lo cual es fundamental que los nuevos directores que lleven bajo la piel los ODS. Sin el compromiso del director, la sustentabilidad queda en un segundo plano y no sirve de nada que nada más que en el primer plano esté el objetivo económico sin que sea sostenible en el tiempo para la empresa, porque, como les decíamos, esto está avanzando, las legislaciones van a cambiar, y si solo perseguimos el beneficio económico, nos vamos a encontrar un día que nuestro negocio no se ajusta más a la normativa. A ver, por otro lado, el riesgo de la inacción, ¿no? O sea, el riesgo regulatorio, lo que les decía, la interrupción del mercado. Y nos puede pasar esto, que de un día nos levantamos, cambió la legislación y nuestra empresa se parece a esto, ¿no? O sea, pensemos cómo sería trabajar hoy de esta forma, sin una computadora, sin un celular, ¿no? O sea, así que digamos, eso nos muestra que tenemos que actuar. Lo de los nuevos mercados, los nuevos consumidores, hoy la tendencia y un gran crecimiento de mercados sustentables. Hoy el consumidor son estas nuevas generaciones que tienen otro estilo de vida, tienen otra conciencia del planeta, de la naturaleza, y esos son no solo nuestros nuevos clientes, sino que también son nuestros nuevos empleados. O sea, cuando se habla de la generación de los millennials, o sea, los millennials tienen hoy una concepción completamente diferente de lo que es el concepto del consumo, del trabajo, y nos tenemos que adaptar. Ellos son nuestros clientes externos y nuestros clientes internos. Y acá llegamos a la revolución industrial 4.0. Fíjense, a diferencia de las anteriores que vimos, las primeras, la primera, segunda y tercera revolución industrial, la revolución 4.0 es muy compleja, es muy dinámica. O sea, aplicamos economía circular, aplicamos Big Data, o sea, Big Data está apenas naciendo, o sea, como dice un especialista, un ingeniero amigo, el ingeniero Mathieu, lo que se puede hacer con Big Data todavía no tenemos idea, no tenemos noción de los resultados que se pueden lograr. Nuevas tecnologías, Internet de las cosas, una sociedad conectada, los nuevos modelos de negocios relacionados también con esta nueva generación colaborativa. O sea, hoy todos los chicos, o sea, las nuevas generaciones entienden la dinámica de otra forma, y vieron que en todas las nuevas empresas
todos los productos, los mismos clientes trabajan desde las redes sociales como influencers y colaboran en el desarrollo de productos. No existe más el modelo lineal que, como decía Henry Ford, ¿no? Cualquier color está bien mientras sea negro, y que los autos eran un modelo de un solo color y el cliente no tenía esa opción de elegir. Hoy muchas empresas desde sus páginas web te permiten diseñar el propio producto que uno quiere. Y eso, obviamente, en relación a las redes sociales, ¿no? Porque esta imagen se parece mucho más a nuestras empresas que a lo que realmente es una oficina. Hoy sin redes sociales uno no tiene exposición, no tiene, no es visible en el mercado. Hoy todos tenemos, o sea, también otro especialista en marketing, amigo, me comentaba, me dice, mira Martín, lo que se esperaba en marketing para los próximos 5 años, hoy en las empresas está sucediendo en un mes. Esta crisis está haciendo que lo que es el teletrabajo, lo que son las estrategias de comunicación, el mensaje de comunicación, todo lo que estaba planificado para los próximos años se adelantó. Y no podemos esperar y decir, bueno, no, vamos a esperar a que pase esto y vemos, porque va a ser tarde. O sea, hay que ayornarse. Y llegamos al proceso de implementación, bueno, que el paso 1, que es entender los ODS, es un poco todo lo que vimos hasta acá, ¿no? Saber cómo llegamos hasta acá, qué son los ODS, cuándo se implementaron, qué es el objetivo que buscan. Y ahora tenemos que ponerlos adentro de nuestra empresa. Y en la primera etapa tenemos que definir las prioridades, o sea, definir cuáles van a ser los puntos donde vamos a tratar, ¿no? O sea, los de mayor magnitud, mayor gravedad. Lo importante también es que sepamos que no tenemos que trabajar, fijémonos acá, tenemos que hacer el mapeo, y el proceso de mapeo no tenemos que trabajar con todos los ODS. A veces también un error que cometen los empresarios cuando los visitamos y encuentran el tema y les gusta y dicen, uy, buenísimo, esto vamos a aplicar los ODS en nuestras empresas, quieren aplicar los 17. Y la verdad que no hay que aplicar los 17. O sea, hay que aplicar los que se adaptan a mi realidad. Entonces, tenemos que ver en toda nuestra cadena de valor, en todo nuestro proceso productivo, cuáles identificamos como los ODS claves. En los que, y acá, muy importante, es en los que podemos, cuando analizamos los indicadores, en los que podemos influir para bien, para regenerar, y también las cosas que tenemos mal. Porque también es habitual que cuando uno habla con un empresario, las cosas que hacen mal están escondidas abajo de la alfombra y no las queremos mostrar. Hay que mostrarlas igual y mostrar que las queremos mejorar y que las queremos cambiar. Esa es la única forma. Si las seguimos escondiendo y los objetivos que nos ponemos y los indicadores que tomamos no son reales y son muy fáciles de cumplir, o la línea de base que tomamos, decimos, bueno, no es la real y la ponemos más abajo para que no seas exigente. No, hay que ser exigente, y lo importante es que esto no es un examen. No importa si no llegamos a 10, porque en nuestro reporte de sustentabilidad, de cuando se analice el año, veremos por qué no se llegó, analizaremos qué factores hicieron que no lleguemos, si esa meta realmente estaba bien abordada, y en todo caso, qué necesitamos hacer para el año que viene. Pero acá no se trata de decir, bueno, si tenemos que bajar las emisiones, o si tenemos que generar energía renovable en un 40%. Bueno, instalamos los paneles solares, pero en el medio se dio una opción para ampliar una línea de producción y tenemos más consumo. Obviamente que no vamos a estar cumpliendo con el objetivo, pero tiene una explicación y tiene un porqué. Luego la integración, ¿no? O sea, la integración es cómo nos integramos con el entorno de tanto, por ejemplo, si estamos en un parque industrial, bueno, a ver, ¿estamos haciendo algún plan de sustentabilidad a nivel del parque industrial? Estoy localizado con la empresa en una población, estoy en contacto con las autoridades gubernamentales para ver cómo estamos integrados. Y el otro día un empresario me decía, no, yo estoy en un pueblo chico donde no hay ODS,
Digo, bueno, pues los ODS están primero adoptados por el país, después adheridos por las provincias y luego por las ciudades. Si tu ciudad es un pueblo chico y no está adherido a los ODS, vamos a integrarnos a la ciudad, a la provincia que sí ya adhirió a los ODS. Y eso te va a permitir posicionarte como la primera empresa del pueblo que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, permitir tener el acceso a las autoridades y que las autoridades, vos mismo plantearle a las autoridades un plan de desarrollo local para que otras empresas lo puedan hacer. Esa es la forma de crecimiento, digamos, no decir, uy, no, como siempre podemos integrarnos del país, de la ciudad, de la provincia. Y bueno, y por último la comunicación, ¿no? Hacer público todos los objetivos de la... así sea, como les mencionaba antes, o sea, así sean los buenos y así sean los malos, saber manejar ese riesgo de comunicar que no estamos cumpliendo. Un segundo, me pone que la conexión está lenta. Y cuando comunicamos, mostrar y contar a la población, a nuestros clientes internos, externos, proveedores, por qué elegimos esos ODS, cuáles fueron los relevantes, ¿no? Y acá en esto hay, en los manuales de aplicación, muchísimos ejemplos y tips que podemos tomar para cada uno de los ODS. Yo tomé algunos nada más como para no extender la presentación. Entonces, para el ODS 1, que promueve el fin de la pobreza, pensemos que el 17% de la población vive con menos de €1 por día. Entonces, ahí es donde hablamos de vuelta, de desarrollar los negocios. Acuérdense que yo les decía, de esa grande concentración económica. Bueno, ¿qué nos recomienda? Desarrollar negocios inclusivos, joven, impulsar la economía local. Para el ODS 2, que es hambre cero, o sea, pensemos, personas en el mundo está subalimentada. Y una de las principales cuestiones en lo que refiere a hambre cero es el porcentaje de alimentos que se desperdician. O sea, se estima que el 30% de los alimentos se desperdician, o sea, por fallas en la cadena logística, porque se echan a perder. Entonces, es decir, todo lo que hacemos, ¿cómo podemos hacer si tenemos un comedor en la empresa donde hay 300 personas que vienen a comer y faltan 20 personas por día? ¿Qué hacemos con esas raciones de comida que quedaron? ¿Las llevamos a un comedor cercano, a la comunidad cercana? ¿Cómo ayudamos? Pero evitar el desperdicio de alimentos. O sea, estamos gastando 2 planetas en producir alimentos y el 30% de lo que generamos lo estamos tirando. No tiene sentido. En el ODS número 3, que es salud y bienestar, o sea, tener en las empresas todos los protocolos de higiene y seguridad, dar acción periódica a los empleados, promover hábitos de buena salud, o sea, como el acceso a las oficinas en bicicleta, dar horas para ir al gimnasio, promover una buena alimentación en los comedores. En el ODS 4, entender que solo el acceso a la educación de toda la población puede garantizar el crecimiento económico. Pensemos, miren, hay 103 millones en el mundo de jóvenes sin alfabetización, o sea, es un montón, de 100 millones de personas que son analfabetos. Entonces, acá tenemos que ofrecer planes de formación, crear programas de becas para estudiantes, crear alianzas con universidades. Esto es muy importante. También en este ODS, en todas las empresas contamos con profesionales, que son nuestros empleados, nuestros directores, generar programas de voluntariado, de que esos profesionales puedan, hoy con las herramientas que hay, dar clases online para gente que lo necesita, ¿no? Y tener diferenciados esos programas de capacitación. En el ODS número 5, igualdad de género, esto es muy importante, digamos, de crear el plan de igualdad, garantizar que todas las políticas de la empresa de jerarquía
que hay en la empresa. Hay que establecer las políticas salariales que aseguren que tanto para el hombre como para la mujer los niveles de sueldo sean lo mismo. Y luego hay un montón de recomendaciones de guarderías en las empresas para que las mujeres que fueron madres puedan estar con la lactancia de su hijo, puedan tenerlo cerca y no necesiten estar 3 o 6 meses fuera de sus hogares sin contacto con su hijo cuando son bebés. Digamos, hay muchísimo a trabajar fuertemente en la igualdad. En el ODS número 6 de gestión del agua, principalmente tomar medidas para no desperdiciarla, ¿no? Industrial, muchísimo, en muchos procesos se utiliza el agua, con lo cual hay que optimizar. Pensemos que 600 millones de personas no tienen acceso al agua potable. En el ODS número 7, de energías renovables, controlar el uso de la energía, hacer diagnósticos de eficiencia energética que nos va a permitir saber en qué estamos desperdiciando la energía. En el ODS número 8, crear una cultura de derechos humanos, establecer políticas justas, ofrecer becas a los grupos vulnerables, o sea, trabajar en el marco de la ley, de toda la legislación vigente para los empleados. El ODS en industria, innovación e infraestructura, adaptar la empresa a una economía baja en carbono, ¿no? Y otra vez, ayudar a pequeñas y medianas empresas a que de valor. Y veamos nuevamente, siempre tomemos ese valor de los 7.500. 4.000 millones de personas en el mundo no tienen internet. O sea que es más de la mitad, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer y lo que decimos que la tecnología nos da acceso, el mundo está afuera, ¿cómo lo integramos? Entonces, desde las empresas también, ¿cómo hacemos para que nuestros empleados tengan una computadora en su casa? Reducción de las desigualdades, adaptar los procesos internos de transparencia para evitar prácticas de corrupción, capacidades y formando a los trabajadores con salarios más bajos para que puedan aumentar sus capacidades y desarrollarse y ascender profesionalmente. El ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, esto es muy importante. 3.500 millones de personas viven en ciudades. Cuando analizamos que las ciudades consumen en más del 70%, casi el 80% de la energía y producen más del 60% de las emisiones y ocupan nada más que el 2% de la superficie del planeta. Y a medida que pasan los años, la concentración en las ciudades va a aumentar. El ODS de producción y consumo responsable, nuevamente integrar la economía circular, impulsar la eficiencia energética, utilizar materiales biodegradables, como hablábamos en la revolución industrial 4.0 y en la economía circular, que el diseño de nuestro negocio ya arranque pensando en la sustentabilidad. No nuestro producto como lo hacemos como siempre y después vemos cómo lo adaptamos. El ODS número 13, de acción por el clima, incorporar el cambio climático en la cultura de la empresa. Lo que hablábamos del CEO, en primer lugar, bueno, bajarlo a toda la empresa, todos los colaboradores de la empresa tienen que saber de qué estamos hablando y de que la empresa está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente, después compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El ODS submarina, pensar, digamos, que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, contaminando con plásticos, hay que reducir las sustancias tóxicas, hay que preservar los ecosistemas, estamos depredando millones de especies con la pesca que no se pueden reproducir. El ODS número 15 de la vida de ecosistemas terrestres, respetar la legislación medioambiental, evitar la compra de materiales que representen un riesgo para especies animales, adquirir productos gestionados, sostenibles, asegurarnos de que
los productos, por ejemplo, de madera que compramos sean certificados FSC, que son de bosques forestados, una deforestación nativa. El ODS número 16, que es muy importante, porque acá tenemos que trabajar sobre las alianzas y evitar las evasiones fiscales en la empresa, trabajar con las distintas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para distribuir alimentos en zonas de conflicto, de crisis humanitaria. También es importante en este punto cuando hablamos de distribuir o donar, como dice una autora inglesa, Anne Rice, en su libro de La virtud del egoísmo, cuando habla de el altruismo, ¿no? O sea, a veces en las acciones de responsabilidad social empresaria eh, eh, son acciones más altruistas de donar, y a veces donar, ella pone en el libro que es como un regalo de Navidad, que es por compromiso, que ni que el que lo quiere dar sabe por qué lo da, ni el que lo recibe no lo quiere. Entonces a veces no es dar porque sí. Cuando ora con la sociedad hay que entender a quién le damos, cómo le damos, si al otro le sirve y dar lo que le necesita. O sea, a veces justamente necesita que lo ayudemos, que se desarrolle en darle una beca para estudiar, ayudarlo con financiamiento, para que ponga un taller. Eso es realmente trabajar en objetivo de desarrollo sostenible. Y bueno, y por último, las alianzas para lograr los objetivos, establecer una estrategia para trabajar en conjunto, como venimos diciendo, que no es algo que de esto se puede aplicar de forma individual o particular, y de que la crisis climática se puede salir solo, ¿no? Con el coronavirus uno dice, bueno, yo me quedo en mi casa, no salgo absolutamente para nada, tengo y para 5 meses no me va a pasar nada. Hoy el mundo está globalizado y lo que pasa en otro país nos afecta a nosotros, y decíamos, bueno, hay una guerra por allá, pero acá en mi país no pasa nada. Bueno, hay una crisis por otro lado del planeta y a mí tampoco me afecta. Hoy nos afecta lo que pasa en cualquier otro lugar del mundo. Y por eso hay que trabajar en alianzas y todos juntos en conjunto. Y acá para ir terminando, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo, que se logró un montón desde 2015 hasta la fecha, en estos 5 años de implementación de los ODS, la pandemia, la verdad que nos arroja varios casilleros hacia atrás, y nos va a desnudar potencias más de las que pensábamos a nivel de sociedades y a nivel de humanidad. Entonces, el comando prácticamente a todos, voy a mencionar algunos solamente, digamos, obviamente, esta crisis que viene económica y de recesión está haciendo que se pierdan millones y millones de empleo, que eso va a afectar directamente a las sociedades más vulnerables, el trabajo informal. Eso a su vez genera acceso a los alimentos que va a tener esa población, y que hay que garantizar esa seguridad alimentaria. Obviamente, dando un efecto a la salud devastador, y no solo en la salud, no solo con los enfermos y los muertos de la pandemia. Digamos, toda esta crisis, como toda crisis, va a generar luego un efecto colateral que se va a ver en los meses de todas las personas con otro tipo de enfermedades cardiovasculares o depresión, perdido sus trabajos, que eso tiene un impacto también muy fuerte. Cierre de las escuelas, y acá también importante, ¿no? Cuando decimos que 4.000 millones de personas no tienen internet, cuando estamos hablando de la enseñanza online, es muy difícil que para muchos sitios del mundo la enseñanza online. Y después, por otro lado, tener acceso a una plataforma y una computadora no nos garantiza la enseñanza. Esto nos demuestra que es pedagógico. Cuando yo les contaba que allá por el 1800, luego de la Segunda Revolución Industrial, nacían las escuelas
las conocemos ahora, bueno, evidentemente esto va a hacer que nazcan, que se desarrollen nuevos modelos pedagógicos de educación. Obviamente igualdad de género, más del 70% de los trabajadores de la salud son mujeres, que son las que están hoy en primera fila, en la primera línea, en los hospitales, trabajando, y que son los que están más expuestos a contagiarse. Interrupciones de servicio en el agua, interrupciones de servicio en la energía, esto, bueno, 25 millones de personas que podrían perder sus empleos, en realidad, esto del principio de la pandemia, ya las estimaciones hablan de muchísimo más. La población de los barrios marginales está mucho más expuesta ante esta situación. Esto corremos el riesgo, como vimos en el Overshoot Day, de que haya un menor compromiso, porque todos los esfuerzos van a estar dirigidos a reponerse económicamente, y corremos riesgo a que la agenda climática quede en un segundo plano. Y bueno, los conflictos, en las zonas de conflicto hay guerras, son donde a veces no llega la ayuda humanitaria, y en esas zonas el efecto es devastador. Y en referencia a la globalización, todo esto que pasa, lo vemos ahora, de que están cerradas las fronteras, va a llevar un tiempo en que se cómo nos conectamos en el mundo, y los países van a estar por un tiempo más puertas para adentro, y eso va a hacer que cueste un poco más la cooperación internacional, pero es un desafío que lo tenemos que cubrir. Y bueno, acá como último punto, las 170 prácticas diarias, para que vean que no solo son empresas, sino que también son acciones muy sencillas, poquititas, que es, por ejemplo, cerrar la canilla, el grifo de agua mientras nos cepillamos los dientes para ahorrar. Todos lo podemos hacer. Apagar las luces en las habitaciones, que todos lo podemos hacer y no cuesta nada. Donar libros a bibliotecas de casas o a centros de chicos que necesitan. Y a veces algo muy importante también, no es solo donar algo más, donar un libro, donar comida, es donar tu tiempo. O sea, todos los que puedan colaborar con escuelas, con hogares de chicos donde puedan ir a hacer de apoyo escolar y explicarle a un chico que le cuesta la tarea, todo eso tiene muchísimo más valor que cualquier otra cosa material aportar, ¿no? La igualdad de género, que empiece por casa, y si tenemos los que tenemos hijos, explicarles la igualdad entre el hombre. Por ejemplo, reparar una canilla que pierde, puede hacer perder 11.000 litros al año, y esto de compartir con el que realmente las necesita. Así encuentran en este documento de 170 prácticas diarias un montón de cosas que pueden hacer desde sus casas, ¿no? Y bueno, como conclusión final, este mismo documento, digamos, en esta aplicación, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, aplicaciones, que la cantidad de palabras, y es el mejor resumen y la mejor conclusión, ¿no? Acceso, humanos, cambio, pacto, sostenibles, acciones, cambio climático. La realidad es que se puede empezar, todos tenemos las herramientas, no hay inconvenientes en siempre el miedo de una empresa pequeña, de cómo hago yo para adaptar esto, cuánto me va a costar. Las empresas grandes a veces dicen, bueno, esto puede llegar a ser una moda como RS. Bueno, y vamos a ver cómo lo adaptamos sin invertir, y la verdad que no, que nos damos cuenta que los resultados son realmente transformadores. Así que bueno, muchísimas gracias, y para terminar la frase de León Tolstoy, a donde piensa en cambiarse a sí mismo, y saber que cambiándose a ustedes mismos van a cambiar el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, Paulina. Gracias a todos por este tiempo.
Gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Y conceptos, además, una argumentación y documentos que nos son de alta utilidad compartidos esta tarde y que nuestros asistentes sin duda alguna se llevan no solo conocimientos, sino además las posibilidades y las alternativas que se están dando en marcos legales dentro de un contexto real. Esto es muy importante porque también es cierto que en el marco de esta adaptación o readaptación que vamos a hacer a este mundo que nos espera, es muy importante también contar, si bien es cierto que hay una especulación alta frente a los modelos regentes en el momento de la readaptación, tanto a nivel económico, social como político, la normativa legal siempre será determinante para poder ser transversal a estos modelos y así hacer que nuestras empresas, nuestros emprendimientos sean compatibles a estas nuevas dinámicas. Un agradecimiento muy grande, Martín, por estos conocimientos compartidos. Gracias. Y habilitamos a todos nuestros asistentes que durante el webinar han sido muy activos con comentarios y con algunas inquietudes que vamos a compartir de manera inmediata, pero también los invito para que quienes quieran interactuar de forma directa con Martín puedan señalar el icono de su manito en verde y así yo les voy a habilitar su micrófono. Si están haciendo su participación vía chat, no es necesario que levanten la mano, solo la levantan si quieren que yo les active el micrófono y les recomiendo que tengamos nuestro micrófono de forma local activo y así podamos comunicarnos sin inconveniente. También para quienes nos han preguntado, recordarles que al igual que todos nuestros webinars, pueden encontrarlos en formato MP4, grabaciones 100% realizadas en alta calidad en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como VJ Online. Allí pueden encontrar y todos los seminarios y pueden hacerlo o consultarlos y utilizarlos con fines pedagógicos bajo la autorización de la propiedad intelectual de nuestra Universidad Benito Juárez. Así que un abrazo para todos y damos en este momento inicio a la ronda de preguntas. Son muchos los saludos que nos están llegando de nuestros asistentes. Nos dicen, por ejemplo, Pablo Álvarez, las decisiones que tomemos cada uno de nosotros en los cambios de nuestras vidas darán la nueva forma de nuestro hogar, ciudad, país y mundo. Todo depende de cada uno de nosotros. Felicitaciones a Martín. Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a compartir también el comentario que vía chat nos dice Orlando Fajat. ¿Cómo se llama el video que compartimos? Para ver si de pronto ellos lo pueden volver a revivir en futuras consultas. El video que compartiste, Martín, durante tu presentación, ¿ellos cómo lo pueden encontrar o dónde podrían de pronto? Sí, el video lo pueden encontrar en YouTube de Steve Kutz, que se llama Man. Y dentro de ese artículo encontrar otros videos muy similares que son críticos a los modelos de consumo capitalistas. A quien le haya gustado el video, busque Steve Katz en YouTube y para ver varios videos similares. Martín, muchísimas gracias. Y ahí está entonces las coordenadas para poder encontrar este material tan interesante que hoy también tuvimos la posibilidad de compartir en este webinar. Valeria Moro, vía chat, nos dice, ¿es posible el impacto cero? Sí, completamente. Como veíamos en el rol que podemos asumir, es posible el impacto cero porque, a ver, nosotros tenemos que entender que absolutamente por el hecho de que nuestras empresas han tenido un impacto, ¿no? Desde lo que es construir un edificio, lo que es la deforestación en la etapa inicial o la preparación del terreno, la construcción que tiene su componente de contaminación, la vida útil de un edificio en sí, todo eso tiene impacto, todo eso. Lo importante es, en esas etapas que vimos, del rol que elegimos, ir cumpliéndolas todas, ¿no? Primero decir, bueno, tengo un edificio que contamine. Bueno, primero cómo mitigamos y cómo tratamos de ahorrar todo lo que podamos. Una vez que ahorramos todo lo que, o sea, vamos a tratar de regenerar y compensar. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con el uso de energías renovables,
por otro lado con la forestación. Por ejemplo, IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, indica que las energías renovables, y principalmente la solar por la fácil aplicación, es el camino más fácil para reducir las emisiones de gases de acá al 2030, ¿no? Entonces, esa es una forma de regenerar, con energías renovables y con forestación. De esa forma estamos compensando las emisiones que hacemos nosotros. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Con esta respuesta también se abarcan otras inquietudes de otros de nuestros asistentes que en sus términos también estaban buscando de pronto saber cómo podrían apoyar ellos mismos desde sus compañías al aporte en ese concepto, al aporte de las ODS. Habilito en este momento el micrófono de nuestro asistente Edgar Helves. Bienvenido, buenas noches. Edgar. Bueno, mientras recuperamos conexión con Edgar, compartimos la inquietud vía chat que nos da Christopher Espinosa. Buenas noches. Una pregunta. ¿En qué se diferencian las ODS de la responsabilidad social empresarial y cómo aplicar esa responsabilidad social empresarial en las pymes? Gracias. Bueno, como veíamos en uno de los puntos, la responsabilidad social empresarial genera acciones que la empresa hace hacia afuera, con donaciones, y hacia adentro, pero que no están interrelacionadas con el entorno, ni a nivel gobierno, ni a nivel otras empresas. Los objetivos de desarrollo son un paso más avanzado que las prácticas de RCE, porque son integradoras, transversales, hacia afuera, y en pena, digamos, de ir cumpliendo con los indicadores, las metas. Les daba el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos las metas del país, las metas de las provincias y las metas de las ciudades. Y nuestras propias metas, que identificamos en el mapeo en toda la cadena de valor, tienen que ser consecutivas con las metas más próximas que tenemos. O sea, con las metas de nuestra ciudad. Nosotros decimos, bueno, el IPS de nuestra ciudad, que todas aquellas ciudades que han adherido, todos los públicos y los países que han adherido, todos son públicos, está todo en internet. Entonces, cuando analizamos cuáles son las metas e indicadores que el objetivo es global, la meta es local. Entonces, mi ciudad va a tener metas de mi contexto, de mi entorno. No vamos a tener que poner para nuestra empresa algo que está pasando ahora en Medio Oriente o en África. Lo que hagamos nosotros va a colaborar para que ese objetivo a nivel global sirva, pero nosotros nos tenemos que seguir consecutivos con los ODS de nivel local. Hacemos la adaptación para nuestra propia empresa y de forma completa, transversal, hacia adentro, hacia afuera, ahí es donde se diferencia de las acciones de RCE. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Vía chat nos escribe Juania Espinosa. Martín, el ODS 4 es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. ¿Cómo reducir la brecha desde las empresas, saliendo un poco de la zona de confort, llegando hasta los lugares donde la accesibilidad al Internet no llega? Justamente en el 4 de educación, hacer estos grupos de voluntariado. Nosotros en nuestras empresas contamos con todos, con sus colaboradores, con profesionales de excelente calidad, no solo técnicas, sino, y hay que invitarlos a formar grupos voluntarios para poder trabajar en que cada uno de ellos desde su experiencia pueda colaborar con aquellos grupos vulnerables que lo necesitan, ¿no? Como les decía, distintos talleres, un profesional del ámbito contable puede ayudar a alumnos universitarios con tareas de apoyo y hacerlo en el ámbito de la empresa y de forma gratuita, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que promover la empresa en lo que es educación.
Perfecto, muchísimas gracias. José Luis Cavadía, bienvenido. Estoy habilitando tu micrófono. Si puedes revisar tu conexión local para que podamos escucharte. Ok. Mientras José Luis revisa su conexión local, entonces compartimos un saludo de Miriam Orbelina Ávila. Muy buenas noches, muy agradecida, felicitaciones. Nos dice también vía chat Marco Antonio Benavides. En los ODS hay uno que particularmente me interesa y es el objetivo 11. Esta pandemia nos debe hacer reflexionar sobre la ciudad. No puede seguir creciendo de la forma como lo hace, que se refiere a la macrocefalia, porque es la principal fuente de contaminación y depredadora de recursos. Cerca del 70% de la población mundial vive en las ciudades y esa relación debe cambiar revitalizando el campo, no invadiéndolo o explotándolo irracionalmente. Luego, el tema de la planificación urbana y el ordenamiento territorial debe transformarse y con ello la formulación de las políticas públicas en materia de administración de la ciudad y territorio. Sí, sí, coincido plenamente. Y la realidad es que las ciudades van a seguir creciendo y desde qué se puede hacer desde nuestras empresas, por ejemplo, cuando tenemos que localizar una nueva planta productiva, buscar lugares donde puedan servir como nodos logísticos, pero no aglutinar nuestras nuevas sucursales en las ciudades. También, obviamente, que son análisis muy exhaustivos, ¿no? O sea, de abrir una nueva planta, donde se localiza, pero si no hablamos del económico y lo que puede representar abrir una nueva empresa, una nueva fábrica en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo, dar empleo local, evitar la centralización de los países, que las pequeñas ciudades crezcan, que puedan crecer, digamos, un PBI interno, y evitar que la gente se desplace, ¿no? Porque también la cantidad, por ejemplo, aquí en Argentina, en Buenos Aires, la cantidad de millones de personas que todos los días se desplazan en ir a trabajar hacia la capital, la verdad que es altísimo. Entonces, buscar cómo desarrollar, por otro lado también hoy con la tecnología, otra de las opciones que nos recomiendan los ODS, de adaptar nuestros trabajos lo máximo posible al teletrabajo y que solamente tengamos que desplazarnos por algún tema particular, no sea lo habitual de tener que desplazarse todos los días. Eso también evita que la gente viva en las ciudades. Bueno, eso es verdad. Y además que son fenómenos que no solo se están dando en las periferias de las capitales, sino de las ciudades, incluso medianas, con proyección a volverse más relevantes en los contextos de los países. Jorge Luis, bienvenido. Buenas noches. Ahora sí, habilitado tu micrófono. Hola, Jorge Luis Cavadía. Bueno, nos dice Alejandro Cerviño, vía chat, gracias Martín. Rogelio Nájera, muchas gracias, me servirá mucho, ha sido de gran apoyo. Saludos desde México. Rogelio, bienvenido y a todos nuestros amigos y hermanos en ese país, una de nuestra alma mater, México, un abrazo muy grande, saludos especiales, gracias por participar en esta cuarentena productiva VJ. Nos dice también Patricia Gómez vía chat. Excelentes apreciaciones sobre todo porque abre la perspectiva para ampliar el horizonte de lo que tenemos que transformar realmente. Saludos. Habilitamos en este momento el micrófono de nuestro asistente, de nuestra asistente Linda Ivette López. Linda, si puedes habilitar. Tenemos aquí habilitado el micrófono.
de Jorge Luis Cavadía. Jorge Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han pasado? Cordial saludo. Bienvenido, muy bien, Cordial Buenas gracias. noches. Qué pena, disculpe de pronto, no que estaba un poco distraído al momento de su llamado. Para felicitarlos y plantearles una pregunta al doctor Martín. Doctor Martín, ¿usted cree que con toda esta pandemia que se está presentando en todo el mundo prácticamente, nuestros sistemas podrían llevar a la parte comunista? ¿Se pueden orientar nuestros sistemas capitalistas al comunismo? No, a ver, yo sí creo que esta pandemia, de un montón de falencias que veníamos viendo del sistema capitalismo salvaje como tal, ¿no? O sea, eh, creo que esta pandemia, si quedaba alguna duda de que este no era el camino, esta pandemia por lo menos nos tiene que servir, como si miramos el lado positivo, nos tiene que servir para darnos cuenta de que el cambio es inminente y obligatorio, que este modelo no funciona más, la poca distribución de la riqueza que ha hecho. Sí creo, por ejemplo, tenemos el caso de Holanda, que me ha llegado un documento de que están trabajando en el concepto de renta universal, y creo que podemos llegar ahí a, a un modelo en el mundo de renta universal que asegure lo básico e indispensable a todo ser humano del planeta, que definitivamente es un derecho, ¿no? O sea, el derecho a un hogar, el derecho a la comida, el derecho a la educación. Entonces creo que podría ser un momento, también lo expresó el Papa Francisco, que podría ser un momento para que el mundo se replantee una renta básica universal. La renta básica universal, un libro que se llama Utopía para Realistas, que lo recomiendo, que el autor plantea justamente esta dinámica. Y tiene desde su análisis un montón de ventajas que también colaboran en la mejora de la sociedad en su conjunto, porque supongamos que llegamos al modelo de la renta básica universal, a donde nadie tiene que trabajar por obligación explotado, sino que todos podemos realmente disfrutar y trabajar de lo que hacemos, que tiene un talento impresionante pintar y que no puede porque trabaja de manera obligada 20 horas por día, y si esa obligada por de comer, tener que trabajar de eso y podría explotar su talento, y si cada ser humano del mundo podría explotar su talento, disfrutarse, ahí el mundo creo que daría un salto cuántico y pasaríamos completamente a otro plano como humanidad. Así que creo que el modelo del capitalismo tal como lo conocemos creo que está finalizado. Son procesos, no cambia de un día para el otro. O, más allá de que sí, la pandemia nos lleva a más necesidad de controles, todo, la verdad que no creo que vayamos hacia un modelo comunista, porque también la historia nos demostró que no funciona. Así que creo que el modelo a aplicar tiene que ser uno nuevo, más integrador de ideas y más fresco que ninguno de los aplicados hasta el momento. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Jorge Luis, muchísimas gracias también por tu participación. A nuestro asistente Luis Moreno le estoy intentando habilitar el micrófono. Si puedes revisar, por favor, la conexión local. Mientras tanto, compartimos comentarios vía chat. Santa Morel de la Rosa nos dice, buenas noches, muy buena conferencia, felicidades. Saludos desde República Dominicana. Asimismo, Gladys Yolanda Barros dice, felicitaciones, muy buena ponencia. María Clemencia Benavides nos dice, buenas noches, gracias, excelente ponencia. Mi pregunta es, en educación, ¿qué tipo de modelo educativo se asemeja a este cambio actual?
Bueno, en los modelos pedagógicos, el que tenemos tradicional impuesto es digamos, el modelo disciplinario de Foucault, ¿no? O sea, que estar en un aula, encerrado, alumnos vestidos igual, siguiendo con una instrucción y un mensaje prácticamente unilateral del docente hacia los alumnos, para una época, y las épocas cambian. Como crítica, digamos, de ese modelo de pedagógico educativo, surgieron modelos alternativos como las escuelas Waldorf, Montessori, pero yo creo que también, como veíamos recién con la pregunta anterior de gobierno, el modelo educativo también va a ser un modelo nuevo que no sea ninguno de los anteriores, porque ninguno de los anteriores incorporaba la tecnología como la tenemos que incorporar hoy, ¿no? Entonces, sin dudas, el nuevo modelo educativo va a incorporar la tecnología. Vamos a volver, tenemos que volver más a una educación más individual, no tanto de producto en masa, o sea, porque si lo analizamos, digamos, el modelo de educación disciplinario, las escuelas son fábricas operarios, o sea, son fábricas de operarios para que vayan a trabajar a las fábricas. Y eso hace la educación ordinaria de estandarizar. O sea, todo tiene que ser estándar. Tenemos que volver al modelo individual. ¿Qué beneficios tenemos hoy? ¿Qué opciones tenemos hoy? Que gracias a la tecnología y gracias a esta nueva generación colaborativa, el alumno podría desarrollarse en el campo que tiene facilidad, que le gusta, y no que alguien que tiene talento para el arte le vamos a explicar o a taladrar la cabeza con matemática o que se aprenda de memoria la crecida del Nilo y cuándo baja el Nilo. Yo creo que va a ser un modelo de educación orientado más hacia el individuo, más hacia la búsqueda personal interior y sin dudas a través de la tecnología. Martín, muchísimas gracias. Nos unimos a los saludos de reconocimiento también y de agradecimiento de nuestros asistentes, como María Mercedes Ramírez, quien nos dice, es vital sensibilizar para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. No solo conocerlos, hay que comprenderlos para asimilarlos y ponerlos en práctica. Muchas gracias. También Ginger Gordon nos dice, me pareció muy interesante el tema. Disfruté este webinar. Para ir cerrando nuestra ronda de preguntas, vamos a habilitar 2 o 3 inquietudes más. En este momento estoy activando el micrófono de nuestra asistente María Fernanda Carrera. Bienvenida, buenas noches. Hola, María Fernanda. Bueno, continuamos entonces con la inquietud de María Emilia Burgos vía chat. Muchas gracias. Me gustaría que me explique, Martín, mejor la relación y diferencia entre responsabilidad social empresarial y los ODS. Gracias. Ok. Bueno, nuevamente, o sea que sí, o sea, vienen de manera consecutiva con los objetivos globales a los cuales adhirió el país, luego y luego adhiere la ciudad en la que está localizada nuestra empresa. Y nosotros tenemos que hacer un análisis interno cuando hablamos del mapeo de toda nuestra cadena de valor, identificar los ODS por los cuales podemos trabajar y que sean una extensión hacia el cumplimiento de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra provincia. Los ODS, a diferencia de la responsabilidad social empresaria, son transversales en todas las áreas, incluyen toda la cadena de valor, el análisis de toda la cadena de valor, hacia adentro y hacia afuera. En la responsabilidad social empresaria nos mirábamos mucho el ombligo, ¿no? Como decir, bueno, era más un greenwashing y decir, vamos a hacer acciones de bien, esto que yo daba el ejemplo del altruismo, era decir, bueno, la empresa contamina, pero vamos a fin de año en Navidad, vamos a un comedor la comida para Nochebuena y estamos colaborando con la comunidad.
La verdad que eso está muy lejos, son los ODS, porque como les decía antes, los ODS plantean de que si vamos a ayudar a la comunidad, primero tenemos que investigar qué es lo que necesita la comunidad, cómo lo necesita, qué manera se lo damos. La responsabilidad social empresaria es de manera responsable, pero mirándonos mucho el ombligo, mirando todo el contexto y mirando hacia nuestro alrededor en su conjunto. Martín, muchísimas gracias. Jairo Mena Moreno vía chat nos dice, es un honor participar en este tipo de eventos que posibilitan hacer un cambio de paradigmas en el diario vivir de los seres humanos. Es sin duda alguna una oportunidad para reinventarnos desde la humanización de los procesos, porque el que no cambie, los cambios vienen y lo van a cambiar a él. También nos dice Clara Carrasquilla, mil gracias por este espacio de aprendizaje. Un saludo desde Medellín, Colombia. Martín, gracias por este tema tan importante y de actual aplicación. Habilitamos el micrófono de nuestra asistente Marta Espinosa. Bienvenida, Marta, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? ¿Cómo estás? Fuerte y claro. Sí, buenas noches, Marta. Muy bien. Saludo especial para Martín. Felicito, ha sido muy provechosa esta participación suya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podemos hacer para que los grupos de poder, podría decirse así, que ostentan, valga la redundancia, ese poder económico y que buscan incansablemente acumular la riqueza, tomen conciencia que el planeta debe tener un respiro y que de lo contrario pronto no habrá más que explotar, como vimos en el video que presentó inicialmente Martín? Sencillamente manifestarse, exigirle a nuestros políticos y a los gobernantes de turno que esto sea tratado a nivel legislativo en los congresos y manifestarse. A ver, hablemos de la palabra manifestación o manifestarse desde el lado positivo. Una manifestación no tiene que ser, por eso estamos acostumbrados a que una manifestación es ir a una plaza a tirar piedras. No, no estoy diciendo eso, digamos, mucho, nada más alejado que eso, sino que manifestarse es buscar agruparse, estas alianzas que hablan los objetivos de desarrollo, empezar a agruparse con otros empresarios en las cámaras sectoriales, en el barrio, en el parque industrial, empresario, buscar otras voluntades, sumar más gente y generar un documento escrito que plantee la preocupación que vos tenés, Marta, en conjunto con tu grupo, y presentarlo a las autoridades locales, arrancando por las más cercanas que tengas. O sea, si tenés un jefe comunal, si tenés un municipio, o sea, ir y hacer una propuesta para que se trate en los consejos deliberantes de municipios, solicitando revisión, si por ejemplo vemos que tenemos un río cerca y el río está contaminado, bueno, ir y presentar una denuncia en la justicia que queremos que se investigue por qué ese río está contaminado, porque supuestamente, seguramente habrá empresas que están volcando efluentes tóxicos allí. Entonces es involucrarse, manifestarse y es decir, levantar la mano y estar presente, y es eso, presentarse ante las autoridades de turno con la mayor cantidad de voluntades posibles, exigiendo un cambio y poner en agenda este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Muchísimas gracias. David Naranjo nos dice felicitaciones a los organizadores y al expositor por tan buena exposición. También nos comenta Paola Herrera. Muchas gracias. Excelente tema. Solo espero y aspiro que las empresas tomemos este modelo por el bien de toda la humanidad. Algunos podremos ya estarlo aplicando, pero sí falta mucha conciencia aún. Habilito el micrófono de nuestra asistente Altagracia Josefina Suárez. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Altagracia Josefina, República Dominicana. Bienvenida. Sí, tengo una pregunta para el señor Martín Dapelo, un excelente expositor, me gustó mucho. Yo pienso que nosotros como educadores debemos trabajar en la formación de conciencia, pero sabemos que la conciencia muchas veces se queda en el aire porque no se practica adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para incentivar que se trabaje de verdad esos objetivos de desarrollo? Sí, te hago una consulta. Como educadores, a nivel, vos, Altagracia, estás como docente de escuelas. La universidad. Perfecto. Bueno, trabajar muchísimo con los alumnos. Obviamente, primero, lo primero que te recomiendo es plantear a los directivos de la universidad, al rector de la universidad, incluir en el plan de estudio el contenido de los ODS, ¿no? A nivel transversal, la verdad que los ODS, cada uno de los ODS nos daría para hacer un webinar completo y de 3 horas cada uno y más tiempo, porque la verdad que los temas son muy amplios y muy abarcativos. Entonces, lo primero es con las autoridades de la universidad o de un colegio, a donde sea que cada uno cumpla su rol de educador, plantearla, incorporar en la plantilla currícula los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez que Martín, se nos fue tu audio, Martín. Hola, aún no te escuchamos. Si quieres apagar y volver a encender tu micrófono. No te escuchamos. Hola, hola. Ahí ya volviste. Hola. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Estábamos diciendo que una vez cuando ya estaban como concientizados, entonces cuál era el paso a seguir. Claro, bueno, una vez que ya incorporamos en el programa de estudio los ODS, trabajar muy fuerte con los alumnos, porque como dijimos, los jóvenes son los que van a levantar esta bandera y los que van a llevar a con lo cual es fundamental involucrarlos desde el plan de estudio. Ahí es muy difícil si la directiva no incorpora a los ODS en su programa, porque como educadores, por otro lado, hay que seguir el programa educativo que la institución brinda. Martín, muchísimas gracias a Josefina y a todos nuestros amigos también en República Dominicana. Gracias por formar parte de esta cuarentena productiva VJ. Son muchas las inquietudes que aún quedan pendientes, pero es poco el tiempo que tenemos para poderlas abarcar. Ya lo decía nuestro experto, cada ODS nos daría para un webinar de 3 horas y más, entonces es mucho el tema de donde se puede analizar. Pero de pronto, Martín, ¿hay alguna red social, algún lugar donde podamos encontrarte y donde de pronto nuestros asistentes puedan profundizar más sus inquietudes y poder dialogar y generar reflexiones desde el gran aporte que hoy nos has compartido en este webinar? Sí, quien quiera contactarme en la presentación, ahí estaba mi mail, que es mdapelo@on-medionetworking.com. Desde las redes sociales, si buscan On Networking, tanto en Facebook como Instagram, canal de YouTube, y tanto desde On Networking como desde el equipo de la Ciudad Posible, donde trabajamos más de 40 profesionales de manera transversal todos los temas de sustentabilidad.
podemos atender las necesidades que tenga cada uno en sus empresas. Martín Dapelo, en nombre de la Universidad Benito Juárez, muchísimas gracias, un privilegio y un honor haber podido contar con ustedes, y me refiero a todas las personas que apoyan este proceso, por supuesto en cabeza de Martín, esta noche para hablar sobre este tema tan interesante, pero además que tiene un componente bastante delicado, que es la normativa y cómo debemos empezar a pensarnos en este nuevo modelo, porque sin duda alguna nosotros vamos a enfrentarnos, y además como sociedad tenemos la responsabilidad de ser artífices de un nuevo modelo, pero también hay unas pautas ya establecidas que están dándonos esa hoja de ruta, y qué importante conocerlas desde la reflexión y desde el trabajo que no por ahora, sino que desde años atrás se ha venido consolidando, que fue la experiencia que hoy Martín Dapelo desde Buenos Aires vino a compartirnos. Martín, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulina, nuevamente por la coordinación, y a la Universidad Benito Juárez y a todos los asistentes. La verdad que muy agradecido. A todos nuestros asistentes, claro que sí, muchísimas gracias, porque sin ustedes no tendría sentido realizar estos espacios, porque finalmente son cada uno de ustedes los que nos dan la posibilidad de aportar en algo a la construcción o reconstrucción tanto de los seres humanos en los que nos estamos convirtiendo con toda esta situación, como a la sociedad a la que le debemos responder como generación responsable. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes en Ecuador, en Perú, en Colombia, también en México, República Dominicana, Honduras, Cuba, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, también en Bolivia, y a todos nuestros amigos en Uruguay que hoy hicieron presencia en este webinar. Decirles que estamos en la última semana de nuestra cuarentena productiva, nos quedan ya pocas sesiones, pero si ustedes quieren revivir cualquiera de las sesiones, de los webinars realizados en el marco de nuestra cuarentena productiva, simplemente van a YouTube, a nuestro canal oficial VJ Online, y ahí encontrarán todas las grabaciones en formato MP4 de cada una de nuestras sesiones, con uso libre y autorización de la Universidad Benito Juárez, para que ustedes puedan tenerla a manera de memoria de este ciclo de conferencias internacionales de nuestra Universidad Benito Juárez. También cualquier duda o inquietud y todo lo relacionado con esta cuarentena productiva podrán encontrarlo en nuestro website oficial www.vjonline.mx www.vjonline.mx en la sección webinars, específicamente cuarentena productiva VJ, quédate en casa. Allí entonces encontrarán tanto la programación como todos los detalles relacionados a este ciclo de conferencias internacionales. Nuestra próxima cita mañana a las 19 horas, México, Ecuador y Colombia. Estaremos hablando sobre creativos, digitales y sostenibles, los pilares para las organizaciones del futuro. ¿Les llama la atención? La invitación está hecha. Simplemente regístrese y pasen la voz y cuenten que estos espacios se están realizando con miras a que logremos hacer de nuestra cuarentena un espacio que realmente nos deje herramientas para fortalecer nuestras habilidades y aptitudes a nivel humano, social y profesional para enfrentar este mundo que se nos viene con el desafío post-pandemia. Soy Paulina Leiva Casas, para mí un honor saludarlos y darles siempre la bienvenida a estos espacios desde Bogotá, Colombia. Recuerden que todos juntos vamos a salir de esta, que si somos más pacientes, tendremos más paciencia, seremos menos pacientes. Así que de eso se trata, de aportar a la solución. Y bueno, recuerden que la VJ está realizando estos webinars, la invitación está abierta, última semana, así que no desaprovechemos esta oportunidad. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Saludos grandes. Muchas gracias.